Bienvenidos al MOOC Revisiones Sistemáticas de Literatura. En este módulo desarrollaremos el tema Definiciones y características de las RSL. ¡Comencemos! Objetivos. Cuando culmines el estudio del módulo, estarás en condición de identificar y comprender qué es una investigación de revisión sistemática de literatura. Organizar los componentes PICOC de un problema de investigación. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Definiciones, tipos y pasos básicos de las RSL. Preguntas de revisiones y PICOC. Protocolos, declaración Prisma y uso de Parsifal. Introducción. ¿Sabes en qué se diferencia una RSL de un trabajo empírico? Para responder a la pregunta que planteamos anteriormente, comenzaremos estudiando lo que es la definición de revisión sistemática de literatura. Definiciones. Según Beltrán, la revisión sistemática se define como un estudio integrativo, observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta. Asimismo, Araujo señala que las revisiones sistemáticas son el mejor esfuerzo por recopilar y sintetizar evidencias científicas sobre un tema, a través de un método que asegure que los sesgos y limitaciones sean los mínimos posibles. ¿Qué nos permite la RSL? Conocer profundamente un campo de estudio. Analizar información dentro de una cantidad enorme de publicaciones vía resúmenes no sesgados de información. Desarrollar un marco teórico. Plantear hipótesis adecuada. Nos permite identificar las discrepancias o contradicciones entre los resultados de las investigaciones, facilitando su rediseño. Al contar con un método riguroso y explícito, permite en ciertos casos hacer un análisis cuantitativo, metaanálisis. Tipos de revisiones de literatura. Ahora observa las diferencias entre las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas de literatura. Información. El metaanálisis implica el uso de métodos estadísticos para resumir los resultados más importantes de los estudios incluidos en una RSL. Conoceremos los pasos básicos para aplicar las revisiones sistemáticas. 1. Definir una pregunta claramente, identificando sus componentes. Esta fase la vamos a ver con detenimiento más adelante. 2. Especificar los criterios de inclusión y exclusión de los estudios. Por ejemplo, el tipo de diseño metodológico, tamaño de muestra, el año de publicación, etc. 3. Formular el plan de búsqueda de literatura. Búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, evitando los sesgos o errores de selección. 4. Registrar los datos y evaluar la calidad de los estudios seleccionados, mediante el uso de un formato preestablecido, Excel. 5. Interpretar y presentar los resultados. Análisis de los estudios seleccionados como un todo. 6. Presentar la discusión y las conclusiones. Compara semejanzas y diferencias entre tus resultados y los de otros investigadores. Establece el nexo entre las conclusiones y los objetivos del estudio. Responde a la pregunta de investigación. Todo en redacción IMRID. Si cumples estos pasos, verás que será más fácil aplicar las revisiones sistemáticas. Ahora realizaremos un repaso. Antes de continuar el módulo, te invitamos a leer el siguiente PDF, con el que recordarás algunos conceptos previos e importantes. Las RSL deben tener una pregunta de investigación claramente definida, la cual determinará su enfoque y guiará el desarrollo de las etapas de la investigación. Por ejemplo,
¿Qué estudios sobre la influencia de la cultura maker en el ámbito educativo universitario se han publicado en la literatura científica entre los años 2013 y 2017? Una pregunta de investigación se puede descomponer en partes usando el método PICOC. Estas siglas hacen referencia a P. Population E. Intervention C. Comparison O. Outcome C. Context. Resolvemos según la pregunta. Population, estudiantes universitarios. Intervention, influencia de la cultura maker. Comparison, comparar la cultura maker con cultura tradicional universitaria. Outcome, explicar los alcances, posibilidad y ventajas de la cultura maker. Context, entre 2013 y 2017. Muy rápido. A continuación vamos a explicar en detalle el formato PICOC y qué preguntas nos servirán de base para cada uno de los ítems. Population, ¿quién? El sujeto de análisis. Intervention, ¿qué o cómo? Variable, método, proceso, tecnología. Comparison, ¿comparado con qué? Variable, estándar. No siempre hay. Outcome, ¿qué se busca mejorar o conseguir? Variable, desenlace o efecto buscado. Context, ¿dónde? Lugar o circunstancias. Ejemplo de pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de las investigaciones acerca de la medición de la satisfacción laboral del trabajador latinoamericano en las investigaciones de los últimos 15 años? Resolvamos uno por uno. Population, trabajadores de países de América Latina. Intervention, medición de la satisfacción laboral. Comparison, no aplica. Outcome, no aplica. Context, de 2003 a 2017. ¿Quieres más ejemplos? Determina si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Las revisiones sistemáticas de literatura se conforman en base a un análisis retrospectivo de datos de estudios primarios y el protocolo de investigación debe ser definido con anterioridad. Un protocolo es un conjunto de reglas explícitas y sistemáticas que describen los objetivos, diseño, metodología y otras consideraciones para la realización de la investigación, para que ésta se considere científica. La descripción del protocolo de revisión es fundamental ya que permite analizar las potenciales fuentes de errores sistemáticos, las limitaciones del estudio y su alcance. En el 2009 se desarrolló la Declaración PRISMA, que contiene 27 ítems y un diagrama de flujo de 4 fases. Descarga la lista de comprobación para revisiones sistemáticas según la Declaración PRISMA. Parsifal es una herramienta en línea gratuita diseñada para ayudar a los investigadores a realizar revisiones sistemáticas de literatura dentro del contexto de la ingeniería de software. Parsifal le ayudará tanto en la etapa de planificación como en la conducción, asistiéndole al momento de recordar los pasos necesarios. Parsifal, además, es una plataforma poderosa que proporciona soporte completo para los investigadores distribuidos geográficamente para trabajar en la misma revisión sistemática de literatura. No hay límite de autores por revisión. Ahora que ya hemos estudiado el módulo, resolveremos las dudas. ¿En qué se diferencia una RSL de un trabajo empírico?
Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. Las revisiones sistemáticas son los estudios observacionales que recopilan y sintetizan la evidencia científica sobre un tema. Además, permiten desarrollar el marco teórico, así como las discrepancias o contradicciones entre los resultados de las investigaciones, facilitando su rediseño. Existen dos tipos, narrativa y sistemática. Entre los pasos básicos de las revisiones sistemáticas están las preguntas de revisión que para garantizar su rigurosidad se aplica el formato PICOC. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en la plataforma.